Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a la Onda Local de Andalucía. Desde Radio Casares cuidamos de su salud en la botica. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira les vamos a acompañar aproximadamente unos 50-55 minutos para conocer mejor nuestro cuerpo. Aunque hoy vamos a ponernos en una tesitura un poquito complicada, porque puede ocurrir que la integridad del órgano más grande que tenemos se vea comprometida de forma abrasiva. Es por ello que necesitamos conocer quiénes están detrás del equipo, que no solo reparará esa zona tan extensa que es nuestra piel, sino también los daños que no se ven a simple vista, pero que limitan en gran medida la actividad diaria de una persona que ha sufrido una quemadura, porque nuestro programa hoy va sobre quemadura. En nuestra sección social hemos invitado al doctor José Miguel Martínez Sauquillo Márquez, cirujano del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, que él nos va a explicar científicamente lo que son las quemaduras. En nuestra sección terapéutica hoy, de psicoterapia, hemos invitado a Patricia Díaz. Ella es psicóloga y además es la coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción. Nos va a hablar de todo el abordaje terapéutico, independientemente de la edad, y nos va a hablar de claves tan importantes para esta atención. En nuestra sección social seguiremos con Patricia Díaz como coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción y nos va a hablar de esa maravillosa labor que están realizando no solamente en Madrid sino en toda España gracias a las nuevas tecnologías. Hoy tenemos también una segunda sección social porque queremos presentarles a la Fundación del Quemado, en la que contamos en nuestro país con Mario Bustillo. Él es el director ejecutivo de esta fundación colombiana, que nos va a hablar de la maravillosa labor que están realizando en su país y que también están extrapolando a otros países del mundo. Ahora pónganse cómodos que el Botica comienza para abordar las quemaduras. La presión está baja. Gasto cardíaco insuficiente. Necesita transfusión urgente. La presión está baja. Matías cero negativo. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Y comenzamos nuestra botica de hoy para hablar mejor de las quemaduras, para conocerlas mejor, y por ello en nuestra sección científica hemos invitado de nuevo al doctor José Miguel Martínez Sauquillo Márquez, cirujano del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Muy buenas, José Miguel, bienvenido de nuevo a nuestra botica, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros de nuevo. Pues es un placer tenerle, porque además nunca hemos dedicado un programa a las quemaduras y nos encantaría pues profundizar un poco más en ellas, porque sabemos que tienen muchas características que hay que tener en cuenta. ¿Cómo definirías? ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a nuestra piel cuando sufre una quemadura? Bueno, la quemadura, al fin y al cabo, no es nada más que una pérdida de sustancia, una pérdida de la integridad de los tejidos. Y, clásicamente pues están las quemaduras cutáneas, pero puede haber quemaduras de estructuras más profundas, incluso de mucosas, como puede ser el árbol respiratorio o el tubo digestivo. Y es cualquier daño en los tegmentos corporales, básicamente la piel, debido al efecto térmico de la quemadura. Todos son reacciones exotérmicas, bien sean llamas directas, aplicación directamente de temperatura, o bien por reacciones químicas o por frío, o en cualquier caso lo que se produce es una alteración térmica que destruye los tejidos. Y es básicamente una herida. ¿Esas quemaduras, los tipos van relacionados con el agente que la causa? Sí, claro, es muy importante. La clásica división o clasificación de las quemaduras es según la etiología, y según la etiología pues las quemaduras pueden ser térmicas, las que ponen en contacto los tejidos, básicamente la piel, con
con sustancias o muy frías o muy calientes, de manera que superan el umbral que soportan estos tejidos, y entonces eso lleva a la destrucción de este tejido, a la destrucción de las células. Se produce un daño irreversible. Esas serían las quemaduras térmicas, que son las más frecuentes con diferencia. Sería el contacto con objetos muy calientes o muy fríos. Bien sea llama directa, bien sea un metal caliente, un tubo de escape o cualquier otra material con una temperatura muy extrema, ¿no? En segundo lugar, pues estarían las quemaduras químicas, que serían las que ponen en contacto los tejidos con sustancias o muy ácidas o muy alcalinas. Superan la capacidad de resistencia de esos tejidos. En concreto estamos centrándonos en la piel, pero ya te digo, puede haber quemaduras de otros tejidos corporales, pues superan la capacidad de resistencia de la piel a los ácidos y a los álcalis, y entonces se produce una destrucción de ese tejido, provocando una pérdida de sustancia, una herida, una pérdida de ese tejido. Serían las segundas quemaduras en importancia. A continuación vendrían las quemaduras eléctricas, que son las que se producen. Una ley, ¿te acuerdas de bachillerato? La ley de Joule. Los cuerpos ponen una resistencia al paso de la corriente, y en función de que esa resistencia sea mayor o menor, pues se produce una liberación de calor. Es el típico filamento de la bombilla. Se le hace paso una corriente eléctrica y el filamento se vuelve incandescente. Pues exactamente igual ocurre cuando la corriente eléctrica recorre los tejidos corporales. Estos ofrecen una resistencia, y esa resistencia termina provocando un calor, un aumento de la temperatura. Y esa temperatura, cuando supera la capacidad de resistencia de los tejidos, pues provoca la muerte de ese tejido, la muerte de esa célula. Por lo tanto, volvemos a tener ahí una quemadura. Y después estarían las quemaduras dentro de la clasificación, pues debido a los agentes biológicos, que bueno, es una miscelánea, una especie de quemadura química, y es la que se pone en contacto con determinadas plantas o animales que producen sustancias tóxicas y que pueden provocar esas quemaduras. Pero básicamente son térmicas, químicas y debido a la electricidad. Las más frecuentes. Habría también otra clasificación de las quemaduras, que son las quemaduras por radiación. Que son las que se producen, bueno, pues con las armas atómicas y todo esto, o bien en nuestro medio lo más frecuente, se produciría también las centrales nucleares, pero en nuestro medio lo más frecuentes son las que se producen debido a una terapéutica específica, que son las que se utiliza con la radioterapia, y que afecta evidentemente a los tejidos, y es un tipo de daño ya más específico, es un daño crónico, se produce una lesión que se llama radiodermitis, y bueno, un tipo de quemadura especial. Pero básicamente las que te he comentado: térmicas, químicas y por electricidad. Doctor, y dependiendo de la gente que la cause, ¿tiene un abordaje terapéutico u otro? Sí, es importante en el tratamiento de entrada, en el tratamiento de urgencia. Y un factor muy importante siempre que hablamos de quemadura es el tiempo de exposición. En cualquiera de ellas es fundamental el tiempo que está en contacto el agente causal con los tejidos. Las quemaduras térmicas, mientras más tiempo estén en contacto de ese tubo de escape con la piel, pues más va a profundizar, a más capas de tejido va a profundizar. En principio la piel, pero si ya quema la piel, pues empieza a quemar el celular subcutáneo, empieza a quemar músculo, empieza a quemar tejido, hueso, puede afectar todas las capas. Entonces el tiempo de contacto siempre es un factor determinante en las quemaduras. Muy importante, por ejemplo, las quemaduras químicas. Si salpica un ácido fuerte, una lejía fuerte, un agua fuerte o un álcali, la cal en nuestro medio, en contacto con la piel, importante eliminar esa sustancia lo antes posible, porque mientras esté en contacto va a seguir profundizando, por lo tanto va a aumentar la gravedad de las quemaduras. Entonces, el tiempo de contacto es un factor fundamental. Para nuestros oyentes, pues en todas las quemaduras es importantísimo rápidamente, en el momento en que se produzca, pues inmediatamente, por el procedimiento que sea, disminuir la temperatura en el sitio donde se ha producido. Por ejemplo,
te cae agua hirviendo en la ropa o una sustancia caliente en la ropa, pues rápidamente quitar y lavar inmediatamente, porque si mantienes ese calor ahí, va a seguir profundizando la quemadura, va a seguir teniendo cada vez más gravedad quemadura, más tejido va a destruir y por lo tanto una herida de peor pronóstico. Entonces el tiempo es un factor siempre influye mucho. Mientras más tiempo esté pasando la corriente eléctrica, pues más fácil, más calor se va a ir produciendo y más daño va a tener. Como ves, el tiempo de contacto de la agente causal con los tejidos es un parámetro muy importante que siempre hay que intentar averiguar en el tratamiento inicial de las quemaduras. ¿Y cuando llegan a vuestra unidad? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo empezáis a desarrollar? Tengo que decir que en todo el mundo las quemaduras graves son tratadas por cirugía plástica, porque lo que tienes es una pérdida de tejido básicamente superficiales o de tejido más profundo, como ya te digo. Y son siempre tratadas por los servicios de cirugía plástica. Es un tratamiento muy complicado y multidisciplinar que implica muchísimas especialidades. Es necesaria una colaboración importante entre muchas especialidades y requiere un ambiente especial. Y eso hace que en todo el mundo el tratamiento de las quemaduras se organice en unidades de grande quemado. Ahora se llaman CESUR en nuestro país. Aquí en Sevilla tenemos el CESUR de Andalucía, que está en el Hospital Virgen de Rocío, está ahí la unidad de quemado. Y entonces todas las quemaduras graves se hace un tratamiento inicial agudo de estabilizar al paciente, de la primera cura y todo esto, y son trasladados a la unidad de quemado porque va a requerir un tratamiento prolongado y muy específico, ¿no? Y entonces en todo el mundo se organiza eso, pues en unidades de quemado para reunir recursos y que se pueda prestar la mejor atención posible a esta patología. Que te tengo que decir que es una patología que afecta a todas las edades, y a todos los planos sociales, y que sigue teniendo la misma incidencia, es decir, no se ha bajado. ¿No cambia? Un dato curioso, ¿sabes el grupo por edades que más se ve afectado por las quemaduras? ¿Cuál es? Pues son los niños pequeños y el sitio es la cocina. Entonces es importante decirlo porque a nivel de prevención tenemos que tener muchísimo cuidado. Por mucho que se diga, es poco, porque es el primer grupo por edades más afectado y suelen ser lesiones térmicas por escaldadura, el contacto con líquidos calientes o bien con superficies calientes. Los niños son muy curiosos, si entran en la cocina van a tocarlo todo y se pueden echar, puede ser café que te está calentando encima, o pueden tocar una olla que está en el fuego, o el horno que está caliente, y ponen allí su mano, es lo más frecuente. El segundo grupo en importancia ya es adultos jóvenes que están en el ámbito industrial, ¿no? Y son quemaduras pues en las fábricas, en un ambiente donde hay máquinas funcionando con aceite de alta presión, a alta temperatura, o en fin, ya es otro tipo de quemadura. Pero lo importante a nivel de prevención decir que el grupo más afectado son niños y el lugar, la cocina. Wow. Eso hay que tenerlo, pues sí, y hay que tenerlo bastante en cuenta. Pues hay que remarcarlo porque ahí lo más importante, claro, evidentemente, es la prevención. Que todo cuidado es poco. Por mucho ojo que tengamos, siempre hay que tenerlo presente. Además, estamos hablando de algo que te va a provocar cambios en tu vida, en tu imagen corporal, y que provoca mucho dolor, ¿no? Sí, las quemaduras graves, te tengo que decir cosas curiosas. Mira, por ejemplo, las quemaduras más frecuentes las hemos sufrido todos. El primer grado de quemadura, y son las quemaduras superficiales. ¿Y quién nos ha quemado por ir a la playa sin ponerse protector solar? Pues esa sería una quemadura de primer grado, y esas quemaduras curan solas. Que cursan con un edema y un dolor importante. No te puedes poner ni la camisa, o al día siguiente cuando llegaba a la facultad después de fin de semana y te llegaba el amigo y te pasaba la mano por el hombro y decía, que me vale. Veía estrellas, sí. Esas son las primeras quemaduras, y esas, bueno, pues simplemente no irritarlas, mucha hidratación y nada, en el plazo de una semanita, 10 días, pues están curadas, ¿no? Pero después las quemaduras graves son accidentes súper traumáticos. Están presentes desde el principio de la historia de la humanidad,
y solamente te tienes que fijar que cuando las malas personas querían hacer mucho daño, pues lo que hacían era quemar a la gente. Wow. O sea, el castigo más traumático, más con más mala idea que se tenía era pues eso, quemar a la gente, o utilizado en la guerra con napalm, que es una especie de vaselina incendiaria que se queda pegada a la piel, con el fósforo, entonces son accidentes súper agresivos, súper traumáticos, de manera que un paciente quemado grave es una persona distinta antes y después de la quemadura. Las quemaduras siempre van a causar secuelas, tienen una mortalidad, las quemaduras graves, me estoy refiriendo, una mortalidad grande, pero lo más característico es que la morbilidad, las secuelas, son permanentes, o sea, son sistemáticas, siempre se producen y normalmente requieren numerosas intervenciones a lo largo de la vida del paciente. Ocasionan cicatrices retráctiles que impiden la movilidad, o sea, muchísimas secuelas, y hace que el paciente quemado, tanto desde el punto de vista psicológico como físico, realmente es un paciente normalmente distinto, una persona distinta antes y después de la quemadura. Tan agresivo es, tan grave es. Por ello la necesidad de que diferentes disciplinas estén en esas unidades, ¿no?, atendiéndolos, ¿no? Sí, mira, un paciente quemado grave, decía antes del dolor, las quemaduras superficiales duelen. Te he hablado de las quemaduras de primer grado, o el eritema solar, y bueno, pues todos lo hemos sufrido y sabes que es doloroso. Pero a medida que se va profundizando las quemaduras van eliminando o destruyendo las terminaciones nerviosas, y las quemaduras graves no duelen, las profundas no duelen. Entonces, cuando tú llegas, te llega un paciente en la unidad de quemado, una quemadura grave, normalmente le puedes hacer una historia clínica, o sea, preguntarle cómo ha sido, si es alérgico, qué medicación toma, una historia clínica normal, porque el paciente está excitado, puede estar, pero te puede responder porque está bien. Pero sabe que esa herida es tan grande que va a empezar a deteriorar su homeostasis corporal, y que en poco tiempo pues va a entrar en un shock y posiblemente habrá que intubarlo, y que después posiblemente se va a pasar muchos días y, por desgracia, muchas veces meses incluso en la unidad de quemado hasta que se resuelve. Claro. Tan grave son las quemaduras. Entonces, ya te digo, secuelas, ingresos prolongados, y después normalmente toda su vida pues pendiente de mejorar las secuelas que han tenido. O sea, que nos lo tomemos en serio, que pongamos en marcha esas medidas de prevención, que si en la industria, si estamos en fábricas donde se pueden producir quemaduras, que instemos a utilizar esos medios de protección, y en casa, que es donde mayores accidentes ocurren, gran número de accidentes ocurren en casa, pues intentar pues alejar a nuestros peques de la zona pues de más riesgo, ¿no?, que puedan provocar ese tipo de quemaduras. Es muy importante esa labor de prevención, insistimos en ella, muy importante la precaución con los niños, el contacto con los enchufes eléctricos, las típicas regletas estas. Sí, una regleta, donde enchufamos casa, 1000. Él va a ir a investigar seguro, claro. Va a ir a meter los deditos en el enchufe. Es que es así. Y otro dato muy importante que quisiera resaltar, si se me permite, el tiempo. La importancia de tener claro el concepto de que mientras la causa, que ya sea química, ya sea eléctrica, ya sea técnica, el tiempo de contacto de la causa con los tejidos, mientras más tiempo esté en contacto, más va a profundizar la quemadura, más extensa va a ser, más grave va a ser la quemadura, por lo tanto más secuelas va a tener. Entonces inmediatamente hay que apartar al paciente de la electricidad,
electricidad, limpiar la sustancia química con la que se ha quemado o disminuir la temperatura si se está en contacto con una llama o con algo caliente. Pues con esos valiosos consejos nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Martínez Sauquillo Márquez, cirujano del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, por estar este ratito de nuevo aquí en La Botica compartiendo información tan interesante y valiosa. Gracias a vosotros, y ya sabéis que cuando queréis hablar de cualquier tema que afecte a la cirugía plástica me tenéis a vuestra disposición. Mil gracias, hasta pronto. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía desde Radio Casares, abordando hoy las quemaduras en nuestro especial de La Botica. Nos vamos a detener ahora en nuestra sección terapéutica, hoy psicoterapéutica, porque hemos invitado a Patricia Díaz. Ella es la coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida a La Botica. Hola, ¿cómo estás, María? Pues nada, yo muy bien, encantada de tenerte por aquí, porque estamos abordando un tema que además nunca había abordado en La Botica y que, como comentábamos antes con el cirujano, necesita de muchos profesionales, del apoyo de muchos profesionales, porque la vida de una persona cuando sufre una quemadura cambia. La persona es de una manera y cuando sufre una quemadura cambia a ser de otra manera. ¿En qué sentido? Cuando el doctor nos ha comentado ese cambio, ¿en qué sentido se producen esos cambios? Cuéntanos. Bueno, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta y sobre todo de cara al abordaje psicológico. Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que ha sucedido, qué es lo que ha provocado estas lesiones. Ahí, desde el abordaje psicológico, nos enfocamos también en esa parte traumática, porque normalmente cuando ha habido una quemadura, este tipo de lesiones y demás, ha habido un acontecimiento inesperado, accidental, que ha provocado eso, ¿no? Y que puede generar, pues, situaciones de estrés postraumático, situaciones de mucha ansiedad, situaciones de mucho nerviosismo. Entonces, por un lado, hay esa parte que condicionó aquel momento. Por otro lado, claro, luego hay un proceso duro, difícil, en el cual pues hay que someterse a muchas intervenciones médicas, hay que, como lo explicaba anteriormente el cirujano, pues hay que pasar por un proceso de hospitalizaciones, de intervenciones muy difícil, muy duro, y que genera también mucho dolor y mucha medicación, ¿no? Trabajar también eso, con ese dolor que en ocasiones, pues la recuperación y el tiempo de hospitalización es también un tema importante, ¿no? Porque convivir con dolor cuando existe, no siempre es el caso, pero cuando existe, pues es un aspecto que hay que abordar. Y luego, por supuesto, lo que hablamos, o sea, un poco a lo que me preguntabas, ¿no? El aspecto físico, en caso de que cambie el aspecto físico, que haya habido algún tipo de pérdida o que haya habido algún cambio, pues es algo que hay que trabajar, que hay que manejar, y como fin último, pues hay que aprender a aceptar, ¿no? A convivir con con ese cambio en el cuerpo. Uh-huh. Y bueno, estábamos comentando antes que los dos grupos que mayoritariamente sufren quemaduras, uno eran los niños pequeños. ¿Qué características tiene diferente el abordaje terapéutico en los niños pequeños? Claro, en los niños tenemos que intentar abordar cualquier situación así, pues desde su lenguaje, desde su capacidad y desde su contexto. Es también importante trabajar con la familia, porque la familia muchas veces no se ve como coterapeuta. Cómo pueden actuar ellos, ¿no? Frente, pues a esta situación difícil en la que, pues hay que estar en periodos de hospitalización, hay unas lesiones que quedan, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco como comentaba antes, abordar aquella situación, pero desde aquella situación que provocó
quizás accidentes, si es necesario en el niño, pero desde su lenguaje, muchas veces desde el juego. Con los niños utilizamos siempre pues otro tipo de elementos que nos ayudan a acercarnos a ellos, ¿no? Pues elementos más relacionados con el juego, relacionados con instrumentos que ellos puedan manejar mejor, con pues desde muñecos hasta dibujos, hasta elementos más menos verbales y más representativos, que los niños puedan conectar mejor con ellos. Uh-huh. Oye, ¿qué tal es el pronóstico con niños? ¿Qué tal es esa aceptación? Si tienen un buen apoyo, los niños son una maravilla en su recuperación. Los niños tienen esa capacidad de recuperarse, de resiliencia, pero eso es, tienen que tener buenos apoyos, tienen que tener buenos referentes con respecto a la familia, como esa ayuda, ¿no? Los niños aprenden a convivir. Ay, Patricia, te perdemos un poco. No sé si estás cerca de una ventana y podrá entrar mejor la cobertura, porque te perdemos un poco y estabas comentándonos acerca de que bueno, que los niños la verdad que se adaptan a todo, ¿no? Eso es. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, mucho mejor, sí. Vale, perdona. No te preocupes. Los niños se adaptan a todo mucho mejor y son capaces de abordar estas situaciones siempre que tengan, pues eso, ¿no? Un buen apoyo, una buena red, un buen entorno que les ayude pues a entender estas situaciones y a manejar situaciones estresantes, situaciones difíciles. Uh-huh. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que se ocurre una quemadura en el entorno laboral, que es la segunda más frecuente, ¿cómo cuando llegáis a esa persona, cómo comenzáis después de haber recabado toda esa información? No sé, son sesiones semanales, quincenales, dependiendo también de la afectación de cada persona. ¿Cómo os organizáis? Sí, normalmente, pues eso, para abordar un tema así, pues hacemos sesiones semanales, empezamos abordando un poco la historia de la persona, que nos cuente pues ese hecho que ha causado la situación, para luego poder trabajarlo. Se empieza con una entrevista un poco para ver qué es lo más urgente en este momento, qué es lo que tengo que tratar ahora con más urgencia, ¿no? Pues estoy en una situación de mucha angustia. Hoy te volvemos a perder un poco. No, ahora no. ¿No? Te volvemos a perder un poco. Ya, sigue, inténtalo. Vale. Dime. Lo que decía es, hacemos como un abordaje inicial, pues para ver cuál es la situación que ha causado estas quemaduras o trauma. Sí. Después también se trata de ver qué es lo más urgente, ¿no? Si es una persona que está viviendo un momento con mucha ansiedad, que está muy activado, que está con muchas dificultades en su día a día, pues empezar por esa parte, ¿no? Por la parte presente, para poder manejar el día a día y después abordar, pues eso, el retomar, si es necesario retomar la actividad mental, si es necesario volver a conducir el trauma, para volver para manejarlo y colocarlo un poquito mejor, porque generalmente esa vivencia genera una situación, pues eso, de mucha angustia, de mucha ansiedad, y nuestro trabajo también incluye el intentar colocarlo un poquito mejor para, por decirlo así, que aquella situación duela un poquito menos. Claro, también porque me imagino que en este caso puede sentir un poco de rechazo social, ¿no? Hacia su nueva imagen, ¿no? O lástima, o tú sabes, ese tipo de sensaciones que no nos gusta que sientan por nosotros, ¿no? Esa parte, efectivamente, ¿no? Esa sensación como de sentirnos señalados, o sobre todo, pues eso, cuando hay quemaduras visibles en el cuerpo, es una sensación como de estigmatizar, la sensación de que la gente nos está mirando y nos está señalando de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprender a convivir con eso, aprender a trabajar eso y aprender siempre, pues, a aceptar esa situación, a ese retraimiento muchas veces en la cual pues, las personas se aíslan un poquito, dejan de salir con los demás, dejan de fomentar actividades sociales, y eso genera estados de ansiedad, incluso muchos estados de...
Claro, ahí tienen que adquirir herramientas y estrategias para cuando vuelvan a enfrentarse de nuevo a las relaciones, el que no les afecte, ¿no? O intentar también, a lo mejor, que eso nos les tocará siempre al entorno, educar al entorno, ¿no? En que normalicen en que esa situación, bueno, pues ha pasado y tienen que sobrevivir con ella, ¿no? Emilia, por eso hablábamos también del abordaje, ¿no? Claro. Hoy te volvemos a perder. Ay, por Dios, perdóname, no sé qué es lo que está pasando. Normalmente tengo aquí buena cobertura. Ahora parece que está ¿sí? mejor. Yo Ahora sí, ahora te has cortado. Intento buscar. Sí, aquí. Que el abordaje colectivo estabas comentando. Eso es, el abordaje de la familia, del entorno. Nada. Normalizar. Sí. ¿No? Claro. ¿Me oyes o no? Vas y vienes. Jolines. No, pero mira, eso sí lo hemos escuchado bien. Creo que normalizar. Eso es, ¿no? Es importante normalizar en el entorno, ¿no? Es un accidente, una cosa que ocurre de manera fortuita, nada deseada, por supuesto, y además es algo que ocurre en toda la población, independientemente de la edad y del estatus. Entonces, claro, es algo a lo que todos estamos expuestos, ¿no? Eso es. Pero claro, hasta que no te cae encima, no te tienes que preparar para ello, ¿no? Exacto, eso es. Y sobre todo que tampoco hay que estar preparado para todos los acontecimientos, ¿no? El aprender a convivir, y justamente el aprender a convivir con esa parte de incertidumbre, que es decir, no ir alocados, porque efectivamente muchos de los accidentes, pues en un momento dado, se pueden prevenir y demás. Pero sí. Luego la idea esa de podría haber hecho algo, podría haber actuado de esta manera, el vivir poniendo todo el rato remedios antes de que sucedan cosas que probablemente no van a suceder, tampoco es una buena estrategia. Es decir, no vivir haciendo locuras, pero tampoco estar todo el rato previniendo cosas, porque al final eso nos genera pues unos estados de alerta, de ansiedad y de nerviosismo que no nos ayudan, que todo lo contrario, nos van a entorpecer en nuestro día a día. Pues sí. Bueno, ¿a unos consejitos para antes de marcharte? Unos consejitos, sí. Pues aprender a normalizar, aprender a convivir con este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de aceptar, no soy un bicho raro, no soy un atestado, no soy alguien denostable, sino que soy una persona que ha vivido esto, y aprender siempre, bueno, lo que a nosotros hablamos tanto de la resiliencia, ¿no? Aprender a aprender cosas de las situaciones difíciles que hemos vivido. Que todas enseñan, la verdad que sí. Exacto, eso es. Pues muchísimas gracias, Patricia Díaz, coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos de la Acción. No te vayas muy lejos, que queremos conocer un poquito mejor tu entidad, ¿vale? Hasta ahora mismo. Gracias a ti, María. Hasta ahora. Hasta ahora. Swept away. I take and take a little more, and then I see that forest fall, and my garden was swept away. Way that love, it was swept away. It's really something big, breaking.
dough in the hills. I feel a willow blowing still. I watch as it's swept away. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrella sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en el mejor botiquín. Más vale poquito y bueno. Y acercamos nuestro micrófono ahora a nuestra sección social, en la que hemos invitado de nuevo a Patricia Díaz como coordinadora de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción. Bienvenida de nuevo, Patricia, ¿qué tal? Muy bien, María, encantada de hablar contigo. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois? Los que formáis esta asociación? Cuéntanos un poco. Pues, la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción nace hace ya 10 años, que estamos aniversario durante este año, pues para intentar acercar la psicología a personas pues que igual no se lo pueden permitir, no tienen tantos recursos como para poder permitirse el acudir al psicólogo, pues como decíamos, semanalmente, que es lo que es mensual o quincenalmente, etcétera, ¿no? O sea, entonces, eso se divide, facilitáis entonces esa atención a las personas, a los colectivos que no tienen esa capacidad económica, ¿no? Eso es. La idea es que, bueno, si una persona pues tiene menos recursos, puede acercarse a la asociación. Bueno, tenemos, por supuesto, modalidad presencial, estamos en Madrid, pero también modalidad online. Y, bueno, solicitar esa atención bajo coste. La idea no es que sea una atención más barata y por ello de peor calidad. La idea es que si se trata de una persona que no se puede permitir esa asistencia, pues tenga unas ventajas, bueno, pues una en las tarifas, que tenga como esa bonificación que asume directamente la asociación. En caso de que sí que tenga recursos, pues también hay tarifas de precio estándar para esas personas que, bueno, pues también quizá por este recorrido que llevamos consideran que hacemos una buena labor y vienen pidiendo ayuda, pidiendo atención psicológica. Oye, ¿cuántos sois? ¿Sois muchos? Somos muchos, hemos ido creciendo. Dentro de la coordinación tenemos, bueno, el coordinador general es Ismael Isa, que no ha podido estar hoy, pero que, bueno, que me manda mucho agradecimiento y muchos saludos para todos. Y bueno, pues dentro de la coordinación somos 3 personas, tenemos un equipo de profesionales de más de 20 profesionales, wow. Psicólogos, sanitarios. Tenemos también un equipo de recepción que se ocupa de acoger a las personas que vienen con nosotros, bueno, pues de dar la información y toda esta parte administrativa que también es tan necesaria y sobre todo de acoger en un primer momento pues a nuestros pacientes. Ok, y bueno, imagino que al tener una finalidad, un fin tan solidario, ¿no? Detectáis, bueno, me imagino que necesitaréis ayuda por parte de alguna institución o ahora mismo o financiáis solos. Hacemos lo que podemos, siempre estamos en la cuerda floja, efectivamente, pero por supuesto, pues la verdad es que en ocasiones, bueno, pues si hay algún programa, intentamos colaborar con los ayuntamientos, también, bueno, un poco para trabajar por ese fin social. Y bueno, pues normalmente no tenemos grandes ayudas, hemos ido pues a través también de la financiación pues de todos los socios, ¿no? De todas las personas con las que trabajamos, vamos a ir intentando sobrevivir, pero efectivamente, ¿no? Pues siempre buscamos la ayuda del ayuntamiento, de quien quiera ayudarnos. Sí, sí. Siempre estamos dispuestos y por supuesto a colaborar, ¿no? Pues eso, algunas entidades pues trabajamos haciendo algún tipo de charla, labores de concienciación, bueno, pues
También con el ayuntamiento trabajamos haciendo charlas en los institutos y bueno, intentando siempre acercar la psicología lo más posible a todos los colectivos pues que nos lo solicitan. Eso creo que es importante, ¿no? Porque normalmente cuando acudimos al psicólogo porque estamos ya reventando, porque realmente ya se ha afectado grandes parcelas de nuestra vida diaria. Y no, hay algunos signos que nos diga que nuestro cuerpo, nuestra psique o nuestras emociones, de que tenemos que buscar ayuda antes de reventar. Sí, por supuesto. Tenemos que darnos cuenta un poquito antes. Cuando me veo que estoy como con pocas ganas, como cuando me veo que estoy como siempre muy enfadado. También esa cosa de, bueno, yo estoy enfadado y funciono, pero me da igual todo. Pues quizás por ahí tengo que buscar ayuda. Pues cuando me veo eso, que situaciones pequeñas o habituales del día a día me desbordan o que no consigo manejarlas de una forma más o menos adaptada. Tengo que empezar a darme cuenta un poquito antes. Cuando me doy cuenta también, hoy por hoy, que estoy demasiado enganchado al móvil, a las redes sociales, a una pantalla, toda esa parte, ¿no? Ahora al móvil, pero también a otras sustancias, ¿no? Todo esto es importante verlo antes. No tenemos que esperar a estar quebrados para ir al psicólogo, sino que un poquito antes nos va a ayudar mucho más. Bueno, va a ser una recuperación mucho más rápida y vamos a aprender antes que no tenemos que seguir cayendo en pautas que seguramente no nos están ayudando. Claro. Seguramente estamos haciendo cosas que justamente van en contra de nuestra recuperación. Entonces, pedir esa ayuda un poquito antes nos va a ayudar y nunca viene de más, ¿no? Seguimos teniendo el hándicap de ya no estoy loco. Eso te iba a preguntar. ¿Seguimos teniendo ese tópico todavía en la sociedad? Sí, lo tenemos, sí. Ya se va cambiando un poquito, se va permitiendo un poquito, se va visibilizando un poquito, pero todavía hay esa cosa de, bueno, sí, lo visibilizo para los demás. Bueno, si necesitas ayuda, pues va al psicólogo, pero a mí no me hace falta. Entonces, esa parte todavía nos falta un poco. Es verdad, insisto que sí, que ya, pues se va abriendo un poquito más, pero todavía queda esa losa a veces de, si yo no lo necesito, si yo no estoy loco. Claro. Y bueno, hay que normalizar, como decíamos en la entrevista anterior, ¿no? También esto, ¿no? También el poner un psicólogo, un psicoterapeuta en nuestras vidas, ¿no? En poder vaciar el vaso de emociones que nos cargan, ¿no? Eso es. Escucharlas, entenderlas, porque ni siquiera sabemos muchas veces. Me pasan cosas, pero no sé lo que me pasa. Y bueno, pues entender, pues estas cosas me afectan, estas cosas me tocan, estas cosas se llaman de esta manera. Ponerles nombre, entenderlas, escucharlas y también aprender a soltarlas, ¿no? Como todo ese proceso. Es que es tan complejo el comportamiento humano que, bueno, nos pasaríamos horas hablando de él, ¿no? Pero y tan fascinante a su vez. Entonces, el poder conocernos a nosotros mismos a través de estas emociones, poder gestionarlas de esa manera o tener una ayuda para saber gestionarlas, porque al final las emociones las sentimos, no podemos negarlas. Si las negamos, empezamos a desarrollar problemas, ¿verdad? Eso es, se nos hacen bola. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya sabemos que tenemos una herramienta valiosísima. Una última pregunta. ¿Cualquier persona tiene acceso a vosotros? ¿Tiene que demostrar que no es, me imagino que con documentación, que no tiene posibilidad económica de costearse una sesión normal, ¿no? Es un poco lo que las personas quieran hacer. Es decir, si una persona considera que efectivamente tiene bajos recursos y demás, accede al programa de bajos recursos y nosotros pues eso le pedimos una documentación pues para poder atender su caso, ¿no? Dentro de este coste reducido. Pero si una persona simplemente quiere acudir a nosotros y bueno, no considera que tenga esa necesidad de subvención, pues también puede acudir a nosotros. Es decir, nosotros estamos abiertos a todo el mundo y poniendo el foco también en las personas con bajos recursos. Pues recuerden, la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción, hoy en nuestra sección social, Patricia Díaz, una de sus coordinadoras. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros estos ratitos en la botica. Hasta otro día. Gracias María, por tu labor. Un abrazo. Hasta pronto, adiós. Un medicamento es una sustancia que actúa de diversas y diferentes maneras en el interior de tu cuerpo. El desconocimiento y la falta de información sobre su uso puede conllevar importantes riesgos sanitarios.
no te automediques. Confía en tu médico y en la capacidad de autocuración de tu propio organismo. Campaña de automedicación responsable de la botica. Continuamos de nuevo en nuestra botica de hoy abordando el tema de las quemaduras y no podíamos dejar pasar la ocasión de tener una segunda sección social en la que presentar a una entidad que, bueno, de estas veces que estás buscando para esas entidades que ayudan a las personas que tienen esa patología o esa enfermedad en la que tratamos cada semana en la botica, pues vimos nos llamó mucho la atención el nombre Fundación del Quemado, Piel para Renacer, y bueno, pues contactamos con ellos. Resulta que no es una fundación que está en España, pero sí hemos conseguido que su director, que sí está en España, pues entre hoy en nuestro programa. Estamos encantados de recibir a Mario Bustillo, el director ejecutivo de la Fundación del Quemado de Colombia. Muy buenas, Mario, bienvenido a la botica. Hola, muy buenos días, María, muchísimas gracias. Aquí estamos prestos para servirte. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes formáis esta fundación? Bueno, la Fundación del Quemado, que tiene por lema Piel para Renacer, se fundó en más o menos unos 29 años. Vamos a cumplir 30 años el año entrante. Y fue fundada por la doctora Linda Guerrero, quien es una cirujana plástica reconstructiva que al ver la necesidad de las personas que sufrían quemaduras y que quedaban con tantas secuelas causadas por las mismas, ¿no? Requerían de una atención personalizada e integral. Por eso llamó a una serie de colegas que trabajaban en el área de quemaduras y para que formaran esta fundación. Y desde allí ha estado funcionando de manera permanente, ininterrumpida, y ya llevamos atendidos alrededor de unos 3.500 personas que están con nosotros permanentemente, porque recibimos desde que son niños hasta que ellos van creciendo, ya que estas secuelas son tan plausibles y duran tanto tiempo y requieren de tantas intervenciones, tanto quirúrgicas como el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento psicológico. O sea que, entonces, quienes realmente forman la entidad sois profesionales, ¿no? Correcto, sí. Todos en diferentes áreas, ¿no? Obviamente en el área de cirugía reconstructiva, y adicionalmente pues está un grupo entre psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y pues el área administrativa que está dándole pues el soporte a la fundación, sobre todo en el tema de conseguir benefactores que por fortuna pues nos han estado acompañando durante todos estos años, ¿no? Claro, porque esta atención tan profesionalizada no la pagan los usuarios, pagan, me imagino que a lo mejor un coste social, ¿no? Correcto, María, sí. Es lo que nosotros llamamos como una cuota de copago. Porque es que, mira, es importante determinar o explicar que en Latinoamérica el sistema social de la atención, de la seguridad social, cubre cuando ocurren este tipo de accidentes por quemaduras, les cubre la atención de inmediata, la de la urgencia, ¿no? La emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que sacan al paciente de la unidad de quemados porque lo han salvado de la muerte, que es muy fácil que un paciente quemado o el gran quemado muera por causa de infecciones en las quemaduras, ¿no? Por bacterias. Pues quedan con muchas deformidades, quedan con problemas de movilidad, quedan con problemas psicológicos de acompañamiento necesario. Entonces eso no se lo brinda ninguna entidad del Estado. De ahí que la Fundación está llenando este vacío, pero no al 100%, obviamente, ya quisiéramos. Sí. Pero esa es la misión nuestra, ¿no? Estar acompañando al paciente y también a sus familias, porque cuando
una persona se quema, no se quema sola. Prácticamente la familia sufre su entorno familiar sufre emocionalmente, ¿no? Mario, he visto que también organizáis congresos, ¿no? Incluso internacionales, ¿no? Así es, sí. Nosotros en asocio con la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es una de las principales hospitales privados del país, hacemos cada 2 años el Congreso Internacional de Quemaduras, que antes era como un adyacente al Congreso de Cirugía Plástica, pero ya nuestra fundación es considerada como una entidad de referencia a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, pues estamos organizando este congreso que cada vez va creciendo más en la medida que acuden pues médicos y profesionales de otros países. Para mejorar sobre todo la atención a los quemados, ¿no? Me imagino que para los últimos avances en tratamientos, ¿no? Exacto, sí. La actualización sobre todo es muy importante en el tema del trasplante, María. La gente no conoce que la parte más científica, en el área en la cual más profundizamos nosotros, es en el trasplante de piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y hacemos lo que se llama los injertos de piel humana. En Colombia tenemos un banco de piel que fundamos nosotros mismos en compañía del Reino de Holanda hace unos años y ya hoy es propiedad del Estado. Y a través de las donaciones de personas que donan sus órganos también pueden donar la piel. La piel se conserva en estos laboratorios, en el banco de piel, pues con todos los cuidados microbiológicos, bacteriológicos del caso. Y de allí es donde nosotros extraemos la piel del banco para poderlo injertar en muchas de las pacientes o pacientes que requieren de este tipo de implantes, ¿no? Y es lo que ha generado pues una mejor cura de la quemadura como tal, porque hay un reemplazo total de piel. Estos avances pues los hemos compartido mucho a nivel internacional con otros profesionales que también aportan sus conocimientos porque hay piel también sintética. Entonces esto ha avanzado muchísimo. Y es para nosotros muy importante saber que estamos liderando este programa en el Congreso. Importantísimo además que todos estos avances científicos se compartan con todos los países del mundo para que se aúnen esfuerzos y sobre todo para que se aúnen financiación para esos estudios científicos que tan necesarios son para muchísimas personas, en el caso que nos ocupa hoy en la botica, para esas personas que han sufrido de quemadura. Mario, un placer tenerte aquí en la botica, haber pillado esta confluencia de astros, de planetas, para que estuvieras aquí en España y poder realizarte la entrevista, presentar este precioso proyecto, esta Fundación del Quemado. Muchísimas gracias por estar este ratito, Mario Bustillo, director ejecutivo de la Fundación del Quemado de Colombia. Bueno, a ti muchísimas gracias y bueno, encantado de haber podido participar en este programa maravilloso. Y ya sabes, ¿no? Un paciente quemado requiere siempre una atención integral. Eso es lo más importante que le debe quedar el mensaje a las personas. Y me quedo también con ese lema, piel para renacer. Hasta pronto, Mario. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberles ayudado a ponerse en la piel, nunca mejor dicho, de una quemadura y poder, en la medida de lo posible, aportar algo para ayudar a este colectivo, a sus familias y a las personas que están detrás, tanto profesionales como personas que no son profesionales, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una quemadura. Recuerden cuidarse muchísimo, que estamos aquí en la botica cada... Onda local de Andalucía.